En esta clase abordaremos el tema de las efemérides escolares. La palabra efeméride viene del griego antiguo ephemeris y efémeros, que significa literalmente de un día. Comparte su origen, esta palabra que hemos incorporado a la lengua española, con efímero. Esto es de poca o escasa duración. Sin embargo, han sido escasas las prácticas en la escuela, sobre todo en la escuela argentina, que han permanecido vigentes por tanto tiempo, como la conmemoración en las aulas de las fechas patrias. En definitiva, las efemérides son eso, una suerte de recordatorio, fechas patrias, fechas importantes para la nacionalidad argentina, para nuestro sentimiento patriótico, y que conmemoran hitos, sucesos venturosos y cruciales de nuestro pasado nacional. Hay una idea de algo fugaz, efímero, y al mismo tiempo, paradójicamente, de una continuidad. Lo efímero deviene su contrario, es decir, prácticamente o virtualmente eterno. Las fechas recuerdan sucesos importantes que han quedado atrás y que sin embargo una y otra vez reconstruimos, recordamos, y lo efímero de esta manera se convierte en permanente y casi, podríamos decir, en eterno, o al menos nos da una ficción o una idea de tal cosa. Los actos escolares son justamente aquellos eventos que dentro de la escuela o del jardín recuerdan, conmemoran estas efemérides. Entonces están íntimamente vinculadas con esta situación. No obstante ello, hay que decir algo que peca, digamos, de obvio, que es que los actos escolares no han sido siempre iguales, pese a que las fechas patrias a conmemorar han sido básicamente las mismas, pero su concepción, su modo de tratarlos, ha variado a lo largo del tiempo. En la actualidad que transitamos hoy, ya no tienen el significado de los actos escolares, el significado afectivo que tenían, y son vividos muchas veces con una suerte de sinsentido y de tedio. En lo que respecta a la evolución de los actos escolares, recordatorios de efemérides en la historia educativa argentina, podemos distinguir tres momentos, tres épocas o periodos. El primero de ellos de 1810 a 1880, el segundo de 1880 a 1910 y el tercero de 1910 en adelante. En el primer periodo de 1810 a 1880, ya a partir de 1811, podríamos decir, cuando se celebra el primer aniversario de la Revolución del 25 de mayo de 1810, un año más tarde, ya la primera junta de gobierno independentista que está librando la guerra de independencia contra los españoles y está forjando material e ideológicamente la nueva nación, se ocupa de llevar adelante la primera celebración y o conmemoración de esa magna fecha fundacional del 25 de mayo de 1810. Los festejos son de carácter popular, espontáneo, libre, a partir de 1811 y hasta el 80, puntuados por las competencias, los juegos, los bailes de espontánea y plebeya realización. La escuela no es el centro del recuerdo festejado, sino que participa de este y traslada maestros y alumnos a la plaza o a la calle principal. La escuela va al espacio público y comparte el festejo libremente, espontáneamente, lúdicamente, con el resto de la población. Podríamos decir, en otras palabras, que la efeméride, el acto escolar, todavía no es tal como nosotros lo conocemos o lo es escasamente,
carece de una especificidad, no se circunscribe, como sí lo hará después, al ámbito estrictamente institucional, sino que sale a la calle y se confunde con esa desordenada alegría del pueblo conmemorando la fecha patria o las fechas patrias a medida que éstas se vayan multiplicando. Hay un segundo periodo que se inicia en 1880, que es el de la Argentina moderna en general, en la historia argentina, cuando hablamos de la misma. Es el proyecto de la llamada generación del 80. 1880, recordemos, es un año bisagra, el de la federalización de Buenos Aires, que divide aguas, culmina una etapa en nuestra historia, que es la de la Argentina criolla tradicional, y se inicia la Argentina moderna, la Argentina de la inmigración de masas, la Argentina del ferrocarril, del telégrafo, de la educación pública amplificada y sistematizada para toda la población, la Argentina agrícola ganadera, y todos estos elementos que conforman en lo material, pero luego también, como veremos, en lo ideológico, en lo inmaterial, en lo identitario, al nuevo país que se está forjando, de manera material y de manera inmaterial. La generación del 80 es ese grupo de personas, de jóvenes dirigentes que llegan al poder. Uno de ellos es el presidente, Julio Argentino Roca, que gobierna el país del 80 al 86, que es un joven presidente de 30 y pico de años. Son muchos de ellos docentes, escritores, intelectuales, políticos, abogados, todos aquellos que conforman esta generación del 80, que a su vez es integrante de la élite criolla en el poder, el grupo minoritario y privilegiado que detenta el poder político y cultural de la joven nación en construcción. Esto es la generación del 80 y es la que gobierna directamente al país, la que lleva adelante este proyecto inmigratorio y que procura construir una nueva nacionalidad frente a esas masas heterogéneas, culturalmente heterogéneas, lingüísticamente heterogéneas muchas veces también, porque ni siquiera hablan el español, de estos inmigrantes que son primero soñados y son anhelados como la salvación y la alternativa a la población gaucha, mestiza e india de nuestro país. Se pretende que esta gente, estos europeos, van a suplantar eficazmente, por considerárselos detentadores de la civilización europea, van a tener hábitos, se supone, de trabajo superiores, intelectuales, morales, pero cuando esta inmigración se cristaliza, es percibida paradójicamente como una amenaza por esta élite criolla que se considera verdaderamente argentina, que ya estaba de antes, que se abroquela como grupo social, que ve que las masas de trabajadores, por ejemplo, que comienzan a organizarse, son mayormente extranjeras, son hijos de extranjeros, fundan sindicatos, se lanzan a las calles, no se sienten argentinos, o sus hijos se sienten argentinos de una manera distinta. Entonces hay toda una cuestión relacionada turbiamente, conflictivamente con la identidad nacional, la identidad de clase y el proyecto capitalista y argentinizador en curso. Y digo argentinizador porque es necesario literalmente argentinizar, convertir en argentinas esas masas de inmigrantes amenazantes desde el punto de vista cultural y social, organizarlas, estos hijos de inmigrantes, organizarlos, asimilarlos dentro de la escuela argentina, para enseñarles el idioma nacional, la historia nacional, e inculcarle una serie de valores y de conocimientos que los conviertan en argentinos. De esta manera, de 1880 a 1910, que es el periodo de mayor número de inmigrantes recibido por el país, las conmemoraciones escolares, las efemérides, pierden espontaneidad en virtud de todo esto que les estoy narrando,
pierden ese carácter popular, participativo y de alegría que habían tenido hasta el 80, tornándose solemnes, rígidas y reglamentadas. La escuela participa por obligación y no por opción. De 1910 en adelante hay dos ideas de nación en pugna en nuestro país. La primera de ellas es la contractual, la nación entendida como un contrato puramente jurídico, producto del crisol de razas, expresada esta idea por autores tales y educadores tales como Juan Bautista Alberdi, como Domingo Faustino Sarmiento, por la Constitución misma y por las leyes de ciudadanía e inmigración de 1869 y 1876, que definen al inmigrante, que definen al ciudadano argentino y a la nación argentina. No importa que el extranjero y sus hijos no sean puramente, digamos, en una pureza nacional argentinos, que se empapen de la cultura nacional, que hablen español, que veneren la bandera nacional y todos aquellos elementos que nosotros consideramos hoy como probatorios del patriotismo. No interesa esto, sino que interesa que respeten las leyes, el marco legal vigente de la nueva nación, que sean ciudadanos, que eventualmente voten, que respeten el marco jurídico. El carácter de participación, de argentinización, será de tipo voluntario, contractual, una nacionalidad entendida en estos términos, garantizada por una ley común a todos, tanto a extranjeros como a argentinos nativos y a sus hijos. Se rechaza la idea de una nación en tanto carácter o esencial, en tanto esencialismo. Ni la lengua ni la raza son los elementos constitutivos de la nacionalidad, no se los considera como prioritarios o como fundacionales. La idea de una esencia, de aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente o invariable de ellas, lo más importante de una cosa, en este caso la nacionalidad argentina, es entendido, digamos, de una manera diferente. No hay una idea de nación, un espíritu nacional, ni nada que se le parezca. No hay una lengua nacional, una cultura, un pasado heroico que interesen. Lo que interesa es la pertenencia jurídica a la nueva nación. El argentino es un ciudadano. No interesa que sienta o no la nación argentina, su patriotismo. Hay, de alguna manera, una valoración y un respeto, una tolerancia de la diversidad cultural. Los argentinos pueden ser argentinos de distintas maneras, pueden hablar distintas lenguas, tener distintos orígenes, pero todos ellos cuentan con el denominador común de ser ciudadanos argentinos y de respetar las leyes y de ser trabajadores y de contribuir materialmente a la forja del nuevo país. A partir de 1890 hay una segunda idea, que es la esencialista, justamente, que va a ir gradualmente prevaleciendo por sobre la idea contractualista que les acabo de explicar. Esto tiene que ver también con cuestiones internacionales. En Europa particularmente hay un auge de los distintos nacionalismos, viejas naciones europeas que se reconocen a sí mismas y luchan por su independencia, el caso de Alemania y su unificación, el caso de Italia y su unificación. Hay una nueva idea de nación en Europa y luego en el resto del mundo, incluido nuestro país, que tienen más que ver con la homogeneidad étnica, lingüística y religiosa. Hay que combatir dentro de este proyecto esencialista de nación todos aquellos particularismos o diferencias culturales, esa heterogeneidad excesiva, y lograr lo contrario, una homogeneidad, que todos hablen la misma lengua, si puede ser que todos profesen la misma religión, que todos
internalicen los mismos valores, lean y escriban una misma literatura nacional, tengan una homogeneidad y una identidad como nación, común a todos. La nación se define entonces a partir del origen étnico, de la raza, también en una cuestión biológica, racista si se quiere, a partir de la lengua, la tradición y las costumbres ancestrales. Mientras más antigua sea la nación, más pura y más sólida se la considera. La nación no es, según esta concepción, una organización política y jurídica meramente, sino como la pensaba, la concebía la primera idea que explicamos al principio de la idea contractualista de nación, sino que esta segunda propuesta rechaza más bien la preeminencia de la organización política y jurídica de la nación y realza, en cambio, la de un vínculo, la idea de poseer un vínculo común que se engarce a su vez en la unidad cultural de la nación. La nación entonces debe ser defendida férreamente contra las fuerzas dañinas, fuerzas externas que tienden a disolverla, por caso los inmigrantes en nuestro país, con sus distintas propuestas culturales, que son vividas o concebidas como una amenaza, y también por una protección, una defensa y un realce del idioma nacional, en este caso la lengua española, considerada uno de los vínculos fundamentales de unidad nacional. El esencialismo prevalece, se considera que la nacionalidad es preexistente, en el caso de la raza española o de la raza criolla en nuestro país, es anterior incluso a la fundación jurídica del nuevo país. En la Argentina habría una nación argentina, según esta concepción esencialista, antes incluso del 25 de mayo de 1810. Ya los mismos españoles con sus barcos o en sus barcos habrían traído la semilla cultural, biológica, racial, religiosa de la nueva nacionalidad argentina. La nación entonces se establece en el pasado, lo más lejano posible, con rasgos definitivos y permanentes. Por eso se dice que es una esencia, una idea de nación, en este caso de nación argentina, que es preexistente a la organización jurídica de esta nación, a su organización política, y que es permanente, es una esencia, una suerte de pureza espiritual, una abstracción, un espíritu que permanece y que permanecerá siempre, y que existía de mucho tiempo atrás. La idea de la antigüedad vinculada y de la tradición vinculadas estas a la fundación y a la consolidación y a la pureza y a la esencia de toda nación. De esta manera, en medio de tantos inmigrantes, hacia el 80 y en adelante, urgía para los dirigentes argentinos, para los miembros de la generación del 80, nacionalizar a los extranjeros, pero sobre todo a sus hijos, muchos de ellos nacidos en el país, pero que no se consideran a sí mismos como verdaderos argentinos. Ni siquiera hablan el español en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones. No bastaban entonces la Carta de Ciudadanía y el derecho al voto, sino que debían incorporarse los extranjeros y sus hijos, sobre todo, a un espíritu nacional al que deberían prestar una fidelidad absoluta. Los pensadores más relevantes de esta corriente ideológica son Lucio Vicente López y Ernesto Quesada. Ellos llevan adelante, además, una suerte de reconciliación con la madre patria, con España, tras los años de enfrentamiento militar, de la guerra de independencia, y una hispanofobia, un rechazo a la madre patria, a España, y una búsqueda de otros modelos culturales en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, algo que se observa en Sarmiento y en Alberdi, por ejemplo. Esto que es normal y lógico en un periodo en que había que primero separarse políticamente y prevalecer
triunfar militarmente sobre España para construir un nuevo país, para lograr una independencia política asegurada, y luego para afirmar la propia nacionalidad argentina frente a la madre patria con la que se comparte un pasado común y se comparte una misma lengua, que no es poca cosa. Entonces se enfatizan las diferencias para poder lograr este divorcio de España con España de manera más nítida y definitiva y construir un nuevo país. Esto se abandona sobre fines del siglo XIX, ya que de todos los grupos inmigratorios que llegan a nuestro país, hay uno que habla nuestra misma lengua, que es el de los españoles. Entonces, una de las cuestiones que prevalecen es la defensa de la lengua española y privilegiar a este grupo de inmigrantes por sobre los restantes que hablan otros idiomas. Entonces son mucho más difíciles de asimilar culturalmente al país. Se habla de una idea de Hispanoamérica, de una raza hispánica, de una hermandad de los pueblos de lengua española, tanto en el caso de España como el de sus ex colonias, entre ellas la Argentina, frente a enemigos comunes, tales como estos imperios, Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, que amenazan con, y de hecho lo hacen, lo concretan, con convertir a estas tierras, que habían sido colonias españolas, convertirlas en virtuales colonias anglosajonas. Entonces esto es algo que se combate en pos, a su vez, de lograr una identidad nacional específica en cada uno de estos nuevos países hispanoamericanos, pero a su vez reforzarse entre ellos y con la madre patria para poder hacer frente al enemigo común en una vocación antiimperialista, básicamente anti-norteamericana y anti-británica. Es la época también en que España pierde una guerra, la de Cuba en 1898, contra Estados Unidos, y pierde asimismo sus últimas colonias frente al gigante del norte, a la nueva potencia emergente. También tiene que ver con este suceso tan terrible, tan traumático para España en 1898, y que vehiculiza o acelera la reconciliación entre España y sus antiguas colonias. Entonces se busca ahora la fraternidad hispanoamericana, la afirmación de la comunidad de raza y de lengua, la preservación de la lengua española y de su pureza. Tanto los defensores de la nación contractual, la que explicamos al principio, como aquellos defensores de la nación homogénea, se consideraban igualmente patriotas, pero su patriotismo era sustancialmente diferente, tal como hemos visto. Hacia 1910, cuando se celebra el primer siglo de vida independiente, el país goza de una notable prosperidad y al mismo tiempo de una fuerte tensión socioeconómica. La riqueza es considerable, la Argentina es uno de los países más ricos y avanzados del mundo, pero la repartición de esa riqueza es groseramente desigual. Hay unas pocas familias de origen criollo, muchas de ellas que vienen de la colonia, que han prolongado su preeminencia económica durante la etapa independiente. Son las dueñas de la tierra y son las que detentan el poder político y las que ganan todas las elecciones, presentan sus candidatos, sus presidentes, y triunfan de manera fraudulenta en todas las elecciones que se celebran en estos años. A su vez, el modelo económico agroexportador tiene sus debilidades porque es un país que tiene escasas industrias y que se halla en una situación de marginalidad, una condición periférica con respecto al centro del capitalismo mundial, que es el norte del planeta, los Estados Unidos y la Europa de aquellos años. Y un descontento social, una lucha sindical que está en muchos casos, en la mayoría, motorizada, esta lucha por los trabajadores extranjeros, que son, además de ser considerados
enemigos de la patria, son enemigos del orden social y del capitalismo. Hay también una lucha de tipo político, es la izquierda revolucionaria en sus diferentes variantes que está corporizada de alguna manera en esa figura amenazante para la élite criolla del extranjero. Hay un temor a la desintegración nacional como consecuencia del impacto migratorio y la debilidad del sistema político fraudulento que muchos, incluso numerosos conservadores criollos, buscan reformar más democráticamente, cosa que conseguirán con la nueva ley electoral de 1912, que permitirá elecciones limpias y el ascenso al poder de las clases medias y luego de los sectores populares en nuestro país, tal como iremos viendo. Para autores tales esencialistas y nacionalistas, tales como Ricardo Rojas, la nación, el espíritu del pueblo, se logra a través de la unidad armónica entre cultura, tierra y hombres. Hay un telurismo, un culto a la tierra, una veneración de la tierra nacional. Ricardo Rojas, precisamente, es uno de los hombres que proponen la argentinización por vía educativa, la escuela como argentinizadora, como ejerciendo un rol protagónico en esta empresa de argentinizar a los hijos de los inmigrantes e integrar a estas masas de nuevos argentinos a un nuevo país construido más homogéneamente desde el punto de vista cultural, donde no haya esa fractura en distintos grupos que hablen distintas lenguas y profesen distintas religiones y costumbres. Todo esto en vista de un proyecto sobre el cual nadie se atreve a dudar en esta época, de grandeza nacional. Hay un optimismo, pese a todos los problemas, las tensiones del momento, hay un optimismo generalizado, basado no solo en cuestiones subjetivas, sino también en temas o en elementos objetivos. Esto que les mencionaba del enorme poderío económico del país. En torno a 1910 hay una eclosión entonces del nacionalismo, hay una primera versión del nacionalismo argentino, con estos autores tales como Ricardo Rojas, que escriben libros, artículos sobre el tema, y algunos de los cuales desde el Ministerio de Educación van a elaborar nuevos planes y planes de estudios que traten de materializar, de vehiculizar todas estas cuestiones ligadas a la argentinización del hijo del inmigrante, y que van a verse reflejadas estas propuestas pedagógicas nacionalistas en una rigidización y una sistematización mayores de las efemérides y los actos escolares, que van a devenir una suerte de rituales patrióticos que de manera repetitiva, mecánica, por hábito, van a intentar inculcar una serie de elementos tales como el himno nacional, las diversas canciones patrióticas, los símbolos nacionales, la bandera, el escudo, la idea de convertir a la escuela en una suerte de templo patriótico, cívico, un laicismo patriótico. La escuela es no confesional, es laica, pero a su vez pareciera, esta también es una manera de poder incorporar a los hijos de los inmigrantes que profesan otras religiones que no sean la católica. Tiene que ver también con el proyecto de consolidar y fortalecer un Estado nacional, burocrático, educativo, que sea laico y que esté por encima, sea más fuerte que la Iglesia católica tradicional. Esto tiene que ver también, pero paradójicamente lo que se da es esa religiosidad que es expulsada de la escuela pública argentina, laica. Ya no habrá más enseñanza religiosa, por caso, pero habrá una enseñanza patriótica, una suerte de nueva religión cívica que va a ser la del patriotismo.
El patriotismo se va a convertir casi en una religión que suplantará a la tradicional religión católica. Bueno, esto se ve reflejado entonces en la escuela y en las fiestas patrias como instrumentos decisivos. Entre 1900 y 1910, la escuela consolida su protagonismo como transmisora del discurso patriótico y como forjadora de la identidad nacional. Se homogeneizan las palabras y se materializan en símbolos, canciones, rituales, composiciones, ornamentaciones, todas ellas de carácter patriótico. José María Ramos Mejía, que es un médico destacado y un intelectual destacado de la época nacionalista, es presidente en estos años, principios del siglo, del Consejo Nacional de Educación, una suerte de ministro de Educación de la Nación. Él es el que lleva adelante esta profundización y esta sistematización de la educación patriótica en las escuelas. En 1909, por ejemplo, se establece la memorización del llamado catecismo patriótico. Recordemos esta noción de catecismo como el librito donde los católicos estudian la doctrina de la Iglesia a través de preguntas y respuestas que van memorizando. En estos años es la educación de cuño positivista, memorística, la que prima en las aulas. Este tipo de aprendizaje se lo considera como crucial para poder incorporar mecánicamente toda una serie de conocimientos y de hábitos. Entonces, aquí les da un ejemplo, en la página 20 del texto, un diálogo del catecismo escolar entre maestro y alumno. El maestro pregunta, ¿cuáles son los deberes de un buen ciudadano? El alumno responde, el primero, amar a la patria. El maestro pregunta, ¿antes que a los padres? Y el alumno responde, antes que a todo. Aquí en estas pocas preguntas y respuestas, en estas escasas palabras, se ve reflejada la finalidad de la educación patriótica, que la argentinidad la nación argentina, el amor a la patria, estén por encima de la familia del alumno, quiero decir, que en muchos casos es una familia extranjera. La política educativa alberga la convicción en este periodo de que uno se hace patriota por hábito. De repetición en repetición se supone que puede llegarse a construir el hábito definitivo e indestructible de un culto, de una casi religión cívica patriótica, como les decía recién. Y les estoy citando textualmente de la autora que tenían para hoy. Y entonces, el día en que tuviéramos en las escuelas 100.000 niños capaces de sentir y de comprender la grandeza que entraña el sentimiento de patria, habríamos dado a la nacionalidad actual su base más utilitaria y fundamental. La escuela como multiplicadora de los patriotas, los niños, los alumnos patriotas. En estos años iniciales del siglo XX se pautan y se multiplican las efemérides patrias. La Semana de Mayo, la estandarización del himno, el himno nacional que es acortado. Originalmente el himno era mucho más largo y contenía una serie de estrofas anti-españolas muy violentas. De alguna manera se las suprime. La versión actual del himno, que es una pequeña parte del himno más largo, original, no hay ninguna referencia anti-española exagerada, violenta, como sí la había en la versión original más larga del himno nacional. Entonces aquí se estandariza el nuevo himno nacional, empequeñecido, se ha acortado, y se lo enseña sistemáticamente, y se lo memoriza y se lo canta en todos los eventos relacionados con las efemérides. También fórmulas tales como las del juramento de la bandera. La
época del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, se instituye el 12 de octubre como una efeméride no solo argentina, sino hispanoamericana, el llamado Día de la raza como raza hispánica, española, se entiende, y como el 12 de octubre una fecha del inicio, el supuesto inicio de la civilización en estas tierras americanas. Entonces aquí esto que les decía de la reconciliación con la madre patria, con España, se ve reflejada en este Día de la Raza, así bautizado. No por nada, desde hace unos años, este Día de la Raza dejó de ser tal, dejó de llamarse tal para ser el Día de la Diversidad Cultural, donde el evento, por así llamarle, histórico, es el mismo, el descubrimiento, entre comillas, de América, por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, pero el significado de este hecho es sustancialmente distinto, es interpretado de otra manera desde hace unos años a como había sido a principios del siglo XX, donde en realidad se celebraba el triunfo de la raza española, europea, de la religión católica, de la lengua castellana, imponiéndose como portadoras todas ellas de la civilización europea, imponiéndose sobre un nuevo, entre comillas, continente y llevándose por delante, por así decirlo suavemente, a los pueblos o las poblaciones preexistentes, los indígenas. Cuando justamente la diversidad cultural que ahora se conmemora el 12 de octubre es justo lo contrario. Aquí tienen un ejemplo claro, quizás el más claro de todas las efemérides escolares, donde la reinterpretación de la misma ha variado a lo largo del tiempo. La efeméride va cambiando de acuerdo con la época en que comienza a celebrarse o en que sigue celebrándose, y en que la celebración y la interpretación de la misma varían. Aquí hay también una serie de consideraciones, de datos que no voy a repetir porque ustedes los tienen en el capítulo correspondiente. Por ejemplo, el 18 de mayo, en la década del 30, se instituye como Día de la Escarapela. Y ahí está el Día de la Tradición, desde 1943. Van surgiendo nuevas efemérides que se agregan a lo largo del tiempo. Hay entonces un culto de los símbolos patrios, una educación patriótica dirigida no solo al razonamiento, sino a la emoción. Hay que sentirse identificado afectivamente con la patria, con la nación. Esto es fundamental. Hay que insuflarle al niño una emoción, un amor por la patria. Y esto es lo fundamental, que se sienta argentino, emocionalmente argentino. Entonces, toda ese colorido y toda esa manera teatral, escenográfica de los actos escolares, que en buena parte se ha perdido, por desgracia, también por suerte, porque ahora hay elementos autoritarios que ya no se han desestimado de esos actos escolares, pero lo que sí es cierto que había toda una suerte de representación teatral, escénica, y una recreación del pasado del país, de las escenas de la vida colonial, de la guerra de la independencia, de las batallas, que generaban casi como una película, una serie de películas que se proyectaban a los niños, o de escenas teatrales que se representaban y que iban construyendo esas imágenes del pasado e iban suscitando en los alumnos, en los jóvenes alumnos, esta idea de la tradición y este amor a la patria, que es lo que, más allá de todos estos elementos negativos, autoritarios, se pretendía inculcar y que se han perdido. Hoy están como muy desteñidos, por así decirlo, los actos escolares, las efemérides en nuestra educación. En la actualidad, entonces, las efemérides
atraviesan un proceso vinculado, por un lado, a la revisión de los paradigmas de las ciencias sociales escolarizadas, algo que hemos visto en clase, y por el otro, la crisis de la nación como identidad política, que da por tierra el sostén ideológico de los rituales escolares. Hay una crisis de la idea de nación y de la idea de patria, también una resignificación positiva, pero digamos, hay una cuestión, como les decía, saludable, pero hay otra más crítica porque hay una suerte de desinterés por el país y por más allá de la bandera argentina flameando en los mundiales de fútbol. Hay poco más que eso y hay también algo que podríamos decir un rechazo que siempre existió, pero que pareciera haberse potenciado últimamente, un rechazo a la tierra nuestra, a nuestra historia, a nuestras tradiciones, un desprecio por las mismas y una idealización de todo aquello que viene de afuera, sobre todo del llamado primer mundo. Esto es algo que siempre lo tuvimos, lo padecimos, es como si nunca hubiéramos dejado de ser colonia, nunca hubiéramos llegado a ser plenamente un país, una nación. Y en ese sentido, el éxito de las efemérides escolares y de la educación patriótica ha sido parcial, pero también su fracaso ha sido parcial. Entonces, depende desde qué punto de vista se lo mire, si es positivo o negativo. Hay nuevas concepciones en relación al tratamiento de las efemérides, la necesidad de un profundo debate sobre el abordaje de las efemérides y las fechas patrias en la escuela primaria o en el jardín de infantes, con relación a la construcción de lo recordado, a la memoria, y esto forma parte de lo saludable del caso, y lo olvidado en la identidad nacional. Entonces, tenemos el 24 de marzo de 1976, que es el último golpe de Estado militar en nuestro país, una fecha tristísima que desde hace unos años es conmemorada como el Día de la Memoria. Es una triste conmemoración consagrada no tanto a un mero recordatorio del hecho traumático, sino también a la posibilidad de abrir un debate y de seguir analizando el presente a partir de ese pasado traumático que transitamos y que todavía está fuertemente y terriblemente presente entre nosotros. Hay otros elementos que entran, por así decirlo, al Día de la Memoria, como ser los derechos humanos entendidos en un sentido más amplio y pleno del término, de la expresión, la idea de democracia, de dictadura, la constitución, las leyes, la discriminación, las minorías sexuales y étnicas, la lucha de clases. Todos estos elementos forman parte de alguna manera del Día de la Memoria, entendido como una efeméride nueva que abre nuevos espacios de debate y de análisis. Bueno, vamos a ir cerrando con esto. Hay algunas consideraciones interesantes al final del capítulo con respecto a algunas definiciones de lo que es un ritual, de lo que es el protocolo. Hay una pervivencia de esa tradición de los actos escolares rígidos, ritualizados, que todavía persiste. Hay decenas de normas precisando aquello que se puede y aquello que no se puede hacer con respecto a la bandera, con respecto al escudo, con respecto a la entrada y salida de los alumnos, de los abanderados. Hay mucho del, casi podríamos decir, de religioso, de reverencial, esto que les explicaba de la escuela como un templo patriótico. Hay muchas de esas pervivencias en los protocolos, en los reglamentos escolares en relación a los actos, pero se van dejando de lado, cada vez se les presta menos atención. Habría en todo caso que revisarlos, estos reglamentos, y tratar de entender qué significaron en su momento y
qué pueden significar ahora y tratar de actualizarlos de alguna forma. Así que esto ha sido todo por hoy. Me parecía pertinente detenerme en este tema particular de las efemérides escolares, porque en lo que hace al nivel inicial es uno de los pilares de la enseñanza de las ciencias sociales, particularmente de la historia del pasado. Son momentos didácticos sumamente útiles para inculcarles o para poder trabajar con los niños el estudio, el acceso al pasado nacional. Y también en lo que hace a la primaria y a la secundaria, esta idea de estudiar el pasado nacional más profundamente, más sistemáticamente, para poder entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Y también poder ir reformulando estas efemérides que son entendidas como algo permanente y a la vez cambiante según las circunstancias históricas, porque la historia es cambio. No estamos igual que hace 100 años, las cosas cambian para bien y para mal también. Y las efemérides no son la excepción.